la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché informa. Compartiendo con los niños que pues, fueron subcampeones a nivel regional, en esta oportunidad pues lo estábamos denominando como la primera cena de campeones en honor y como agradecimiento a cada uno de los niños por el esfuerzo y sacrificio que hicieron, ya que pues ya se los manifestaron, ellos fueron campeones a nivel departamental, subcampeones a nivel regional, y creo que es un honor para nosotros decir que el departamento del Quiché estuvo muy bien representado, hacerles mención que tuvieron que enfrentar a Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, y pues creo que así es, siempre tiene que haber un campeón y un subcampeón. Hoy nos tocó al departamento, al municipio, ser los subcampeones, y qué mejor que el día de hoy agradeciéndole a los niños por el esfuerzo que hicieron dentro de la cancha a través de una cena. Ellos representaron muy bien al departamento. Prueba de ello es de que tenemos al goleador del campeonato, tenemos al portero menos vencido. Creo que la diferencia fue un gol, y pues en el fútbol así es, por un gol se gana y por un gol se pierde. Hoy pues nos tocó al departamento ser subcampeones. Creo que los niños tienen un gran futuro, podríamos en el futuro ser los campeones. Creo que hoy, repito, mi más sincero agradecimiento a cada uno de los niños por el esfuerzo y sobre todo por poner en alto el nombre del departamento del Quiché y el del municipio. Gracias a Dios se nos presentó esa oportunidad, ¿verdad? Y gracias a los niños que demostraron el talento, ¿verdad? Porque sí nos dimos cuenta que acá en Quiché hay demasiado talento, pero necesita apoyo, ¿verdad? Gracias a Dios se nos dio la oportunidad de juntar a unos niños y lograron desempeñarse su papel, ¿verdad? Enfrentando a varios departamentos de gran categoría. Los niños se han esforzado, han trabajado duro en el entrenamiento, entrenamos 3 días a la semana. Gracias a Dios sí han levantado, han desempeñado un buen nivel y se han caracterizado a nivel regional como una potencia ya, ¿verdad? ¿Cuántos equipos les tuvieron que ganar para llegar a donde están? En nuestra región tuvimos 4 equipos, el cual fue ida y vuelta, ¿verdad? Logramos ganar 7, lamentablemente perdimos la final con Huehuetenango, pero así es el fútbol, ¿verdad? Tenemos que aprender a ganar y perder. Aquí muy feliz por la actividad que gracias a nuestro alcalde municipal ha preparado para los niños que participaron en la Liga Clara. Claro que sí, muy orgulloso, ya que muchas veces cuando uno les da las indicaciones afuera, ¿verdad? Pero ellos son los que tienen que trabajar dentro del campo de juego. Por esa razón que estoy muy orgulloso por cada uno de ellos que dieron su mayor esfuerzo. Soy el máximo goleador y cada vez que entro al campo yo digo que tengo que hacer goles para que me premien. Quiero hacer el esfuerzo para todo mi equipo y yo quiero que todo mi equipo se sienta feliz y contento para que lleguemos a lejos. Yo soy el único portero del equipo y vencí a los otros porteros de los otros equipos. Contento porque el señor del entrenador me pudo llamar y estamos en este logro. Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. Administración, licenciado José Francisco Pérez Reyes.